Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Ya venimos cual hermanos a la cena del Señor. Congreguémonos cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén.
Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, más allá, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, más allá, más allá, más allá, meditad en que hay un hogar. Más allá, más allá, más allá, en la margen del río de luz. Meditad en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos por la fe, y pensad en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, más allá, más allá, más allá, meditad en que amigos tenéis. Más allá, más allá, más allá, más allá, de los cuales marchamos en pos, en que mora Jesús, meditad, donde seres que amamos están. Más allá, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. Más allá, más allá, más allá, más allá, en que mora Jesús, meditad. Más allá, más allá, más allá, más allá, donde seres que amamos están. Reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, pronto ya, y en mi hogar celestial. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón.
amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio
Buenas tardes, queridos hermanos. En el nombre del Señor, les saludo en esta tarde cordialmente desde Guatemala, para quienes están escuchando fuera de nuestro país, para aquellos que están sintonizando en lugares lejanos a Guatemala, pues les saludo cordialmente. Para los hermanos que ahora hay noticias que están escuchando en lugares como Venezuela, en lugares como Argentina o en Colombia mismo, en Chile. También tenemos noticias de oyentes en otras partes de Latinoamérica, y les saludo cordialmente. Como siempre, México escuchando, también Estados Unidos escuchando, y le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar juntos en armonía a través de las ondas sonoras de la radio, agradeciéndole a Dios la oportunidad de poder expresar palabras que Él mismo inspira a través de su escritura. Quiero tomar un tiempo para agradecer a Dios la dicha de que, pues, como radio, nosotros estamos obteniendo la bendición de poder tener ya más de 70,000 oyentes a esta hora. Ya hay más de 70,000 personas que han escuchado o que escuchan su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, y es una bendición muy grande para nosotros. Y estamos agradecidos con Dios por esa bendición, de lo cual nos hace partícipes hoy. Ha sido un trabajo de más de 3 años, según escuchaba a nuestro hermano Jorge Pérez, quien es el que inició todo este trabajo. Más de 3 años de estar la radio al aire, con la ilusión de que podamos servir a Dios en poder trasladar la palabra que Él mismo ha inspirado, y que cada uno de nosotros tiene alcance y tiene la oportunidad de estudiar. Y esta tarde vamos a estudiar otra porción más de su palabra, como dándole un seguimiento a lo que veníamos ya estudiando el día jueves con el tema oración eficaz. Pero quise hacer hincapié en esa dicha que ahora embarga el corazón de nosotros como predicadores, y los que están también administrando esta radio, agradeciéndole a Dios esa dicha de poder ser partícipes de esta bendición. Quiero saludar a mi amigo Raimundo de las Barreras, que Dios le bendiga. Hemos estado orando por él en la radio y por muchos más que están escuchando de forma continua su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Quiero comentarles que la radio inició en Mission, Texas, con una idea, no cabe duda, pues basada en el mandato que Dios nos ha dado de predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato que les dio mismo a sus discípulos cuando les dijo ir y predicar. Entonces es un mandato que estamos nosotros cumpliendo, y que seguramente usted lo hace en su localidad o a través de su mismo testimonio, su misma práctica de vida todos los días, o de diferente forma, pues cada uno va expresando el evangelio, y nosotros tenemos también la dicha de poder hacerlo a través de la radio. Un saludo a mi hermano Jorge, mi hermano Mario, mi hermano Roberto, mi hermano Alfredo, mi hermano también Margarito Lucio, mi hermano Daniel Martínez en Texas también, mi hermano Carlos Andrés, mi hermano Viloria también en Chile, mi hermana Delma en Galicia, España. Tenemos también a otra fiel oyente también en Barcelona. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquí en Guatemala, un saludo cordial a mis hermanas y hermanos que puedan estar en sintonía en este momento. Oración eficaz. Todos los días nosotros pues expresamos a Dios oración, mediante la cual planteamos al Señor solicitudes que deseamos Él nos responda
porque Pablo dice conforme a sus riquezas en gloria. Y hemos aprendido ya algo el día jueves acerca de cómo poder recibir de Dios una respuesta a nuestras plegarias. Recordemos que la Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vamos a orar en este momento para pedirle a Dios su dirección, su sabiduría, su entendimiento para poder estudiar su santa y bendita palabra en este momento. Por favor, les pido que oren juntamente conmigo, donde quiera que se encuentren. Padre eterno que estás en el cielo, gracias por cada uno de los oyentes, por tu servidor también, estar ya listo para poder hablar y conocer un poco más de tu palabra. Hasta tu trono de gloria expresamos nuestra gratitud, nuestras súplicas de poder limpiar nuestra alma para estar a cuentas contigo, y que conforme a tu misericordia puedas atender nuestras peticiones en este momento. La primera de ellas es que puedas tú darnos el perdón de nuestras iniquidades, limpiar nuestra mente y corazón y prepararnos para que podamos recibir de ti tu bendita palabra. Bendice nuestro corazón y mente para estar listos y prestos para escucharla y para ponerla por obra. Bendice las necesidades de tus hijos, tú las conoces, y no dudamos que tú responderás conforme a tus abundantes misericordias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Veníamos estudiando acerca de la oración eficaz. Realmente tenemos que comprender que el Señor busca que cada uno de nosotros en todo lo que se refiere a la vida podamos vivir eficazmente. Y la oración también puede ser eficaz o puede ser también ineficaz. ¿En qué me baso? En que esa es la razón lógica por la cual el Espíritu Santo habla acerca de que la oración eficaz del justo puede mucho, refiriéndose seguramente a que existe una oración ineficaz. Pero vamos a aprender un poco más, porque hemos aprendido que debemos dentro de nuestras peticiones, sabemos que primeramente tenemos que tener una continua comunicación con Dios. Y es un mandamiento que se refiere y dice orar sin cesar. También hemos aprendido de que la fe juega un papel fundamental en la oración. Santiago dice que el que ora sin fe no espere que vaya a recibir algo, dice Santiago, que recibirá cosa alguna del Señor, dice la versión Reina Valera. Entendemos entonces que nosotros debemos de orar con fe al Señor. También hemos aprendido que si nuestra vida hemos tenido una secuencia de rebeldía en nuestra vida, pues nuestra oración no es grata delante de Dios. Hemos aprendido, y el último versículo que leímos fue en el libro de Proverbios, capítulo 15, si me acompaña en la lectura. Querido hermano o amigo, puede tomar su Biblia. Ahora tenemos la facilidad que incluso hasta en el teléfono podemos tener la dicha de tener alcance también la palabra de Dios. El versículo 8 del capítulo 15 de Proverbios dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Dice, más la oración de los rectos. Recordemos la palabra de Dios que expresa cuando Satanás se hizo presente allá donde está el Señor. Él habló acerca de Job, refiriéndose como que era un hombre recto, íntegro de corazón. Eso significa que nosotros podemos alcanzar la rectitud de nuestra vida, peleando la buena batalla. Recordemos que Pablo decía: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Esta es la buena batalla, hermanos, y nosotros tenemos que pelearla todos los días. Todos los días. Hay un listado de pecados que delante de Dios son abominación, por lo cual debemos de batallar para cada día abandonar las obras de la carne y adoptar la santidad del Señor. Dice la palabra de Dios: hagan morir pues, dice, lo terrenal en vosotros.
es un mandamiento, hacer morir lo terrenal. Entonces dice que la oración de los rectos es el deleite de nuestro Señor. Eso es lo último que leímos en el estudio anterior y continuamos nuestro estudio por la gracia y misericordia del Señor en este momento. Vamos a aprender también que hay otros factores fundamentales en la misma palabra que se refieren a cómo poder también desempeñar una oración eficaz. Uno de los factores fundamentales, vamos a verlo en la primera carta de Juan. Si me siguen con la lectura, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Pueden leer ahí y dice así, primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, dice: y esta es la confianza. Veamos con qué palabras el apóstol Juan se refiere a nosotros en este versículo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga la palabra que utiliza el apóstol Juan: confianza, fe. Es una relación íntima la palabra confianza con la palabra fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que dice, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa que no sea conforme a la voluntad de Dios, significa que Él no nos oye. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Santiago dice también: pedís, pero pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y eso lo vamos a ver también a continuación siempre en el libro de Santiago dice en este respecto. Pero antes de pasar a este libro, vamos a sacarle todo el nutriente espiritual de esta palabra. Y dice el mismo en este párrafo, dice: y esa es la confianza. Por eso es un papel importante la fe en Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si usted va a referirse a Dios para solicitar una ayuda, ejemplo, en un trabajo que usted está buscando, un trabajo secular que usted esté solicitando, pero ese trabajo usted lo va a desempeñar, un ejemplo, en una discoteca o en un lugar donde tal vez se expone su vida espiritual, o también que se pueda exponer incluso hasta en el horario, porque hay trabajos donde se puede exponer nuestra vida espiritual. Si usted va a solicitarle a Dios que le ayude para encontrar un trabajo, por ejemplo en McDonald's, a nuestros hermanos jóvenes, o por ejemplo en alguna tienda de electrodomésticos. Aquí en Guatemala se acostumbra, y yo me imagino que en varios países, a trabajar de lunes a domingo con un descanso durante la semana, no específicamente domingo. Entonces, realmente, al pedirle a Dios esto, estamos pidiéndole que nos permita tener un trabajo que vaya a estorbar en nuestra vida espiritual. Definitivamente no es conforme a su voluntad, porque su voluntad primeramente está que nosotros le rindamos nosotros homenaje al Señor. Entonces, este es un ejemplo de pedir algo que no esté conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de, primeramente, ¿cómo vamos a saber si está conforme a la voluntad de Dios? Si nosotros usamos la herramienta de la oración, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para comprender el mejor lugar para desempeñar nuestra labor y obtener un ingreso con el cual podamos solventar nuestras necesidades humanas, pues Dios nos va a dar sabiduría. Si usted tiene un trabajo que pueda estorbarle de alguna forma su vida espiritual, entonces usted
puede estar teniendo algo contra la voluntad de Dios. Por eso es que debemos buscar algo conforme a la voluntad de Dios. Y a esto se refiere este versículo que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Es importante, es lo que todos quisiéramos tener, la atención de Dios en nuestras necesidades. ¿Acaso no es así? Si esta tarde estamos continuando con el estudio de oración eficaz, es porque que todos nosotros tenemos la herramienta de la oración, el recurso de la oración. El problema es que si no sabemos utilizar ese recurso, les ponía el ejemplo el jueves, si nosotros no sabemos utilizar un recurso, lo vamos a desperdiciar. Y es un recurso que primeramente obtenemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Dice que Él nos abrió el paso al lugar santísimo. Y usted y yo tenemos la dicha de entrar al lugar santísimo a través de la oración. Es un recurso fundamental en la vida del cristiano. Entonces, hermanos, por eso es importante aprender a usar ese recurso, porque en base a cómo nosotros logremos usar ese recurso, vamos a recibir de Dios la bendición también de la respuesta que tanto anhelamos. Porque nosotros anhelamos respuesta del Señor y la vamos a recibir si sabemos pedirle a Él. También esto juega un papel importante, no nos olvidemos, la oración eficaz. Pero también juega un papel importante el tema de la persistencia. Y para ello vamos a ir al libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 18, verso 1. Lucas, capítulo 18, verso 1. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Oiga la palabra de Dios que dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces perdemos la esperanza en la misma oración porque no recibimos la respuesta de Dios. Pero es importante también saber que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Debemos de esperar en Dios en silencio, sabiendo que de Él vamos a recibir la respuesta porque Él lo ha prometido. Tenemos muchas promesas de respuesta de Dios en las Sagradas Escrituras. En el libro de Tesalonicenses también, ojo con esto, quiero recordar este versículo 18, el capítulo 18, verso 1 de Lucas. Y cuando finaliza ese versículo dice, y no desmayar. Por favor, llevémoslo en mente esas palabras, y no desmayar. Vamos a ir al libro de Tesalonicenses. Al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Perdón, hermanos, aquí vamos a ver, creo que está mal acá. Es Santiago 1:5, hermanos. Santiago, capítulo 1, verso 5. Este es otro requisito que debemos de cumplir para lograr recibir respuesta de Dios. Hermanos, vamos a ir Santiago, capítulo 1, verso 5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Pídala a Dios, dice. Dice que Él da sin reproche y da abundantemente, dice. O sea, esta es una de las promesas que Dios nos hace de respuesta a nuestras súplicas en la oración. Es fundamental entonces utilizar este recurso del cual Dios nos ha dotado a nosotros, los cristianos. Pero ya vimos entonces que juega un papel importante la persistencia, porque no debemos de desmayar. Si hasta ahora usted no ha recibido respuesta en su oración, analice según lo que hemos estudiado ya. Y si no escucharon en vivo el programa del día jueves, está en el listado de la programación de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Está ahí también el día jueves con el mismo título, Oración Eficaz, en su primera parte. Entonces, evalúe según lo que hemos estudiado, evalúe usted cuál de las acciones que Dios pide no se han realizado en su oración, si hasta ahora no ha recibido respuesta de Dios. En Marcos 11, capítulo 11, verso 22 al 24 dice así. Marcos 11, capítulo 11, verso 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, vean las palabras del Señor Jesús. Tened fe en Dios. Cortas palabras, pero importantes. Tened fe en Dios. El verso 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Palabra de Dios. Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es clara. Creed que lo recibiréis, entonces ¿qué va a pasar? Os vendrá. Fe es importante y lo vimos fundamentalmente en el primer capítulo de este estudio acerca de la oración eficaz. También dice que nuestra oración debe de incluir una acción de gracias, y lo vamos a ver en Filipenses, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo habla acerca de la oración, le escribe a los filipenses, a los de Filipos. Dice que debemos de orar por nuestras necesidades con ruegos y súplicas y que no debemos afanarnos. Esa es la instrucción del Espíritu Santo. Pero también dice que nuestra oración debe de incluir acción de gracias. Para el humano normal, común, el natural, es difícil ver lo que tiene, más se enfoca en lo que le hace falta. Y Dios nos ha dado mucho, por lo cual debemos de estar siempre agradecidos. Siempre. El simple hecho de que nosotros podamos vivir mediante el oxígeno que Él nos permite tener, pues es una bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces, dentro de la oración eficaz, incluye también gratitud a Dios. Debe de incluir gratitud al Señor. Eso es agradable delante de Él. Nuestra oración entonces va a lograr el calificativo de eficaz mediante el agrado que le hagamos al Señor a través de ella.
También dice en Marcos 11:25, me acompañan en Marcos, libro de Marcos 11, capítulo 11, verso 25. Dice así: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón a los demás delante de Dios es agradable. Recordemos, importante, porque en la medida que sepamos perdonar a quienes nos ofenden, no vamos a guardar rencor ni resentimiento, y eso es agradable a Dios. Por eso es importante que usted y yo sepamos perdonar. Dice que en nuestro corazón no haya ningún resentimiento, ningún enojo contra nadie, para que la oración a Dios sea acepta. Si hasta ahora ha sido diferente, es momento de cambiar las cosas para agradar a Dios. Recordemos que una oración eficaz es aquella que agrada a Dios, que incluye todos y cada uno de estos ingredientes para que logre la eficacia deseada en nuestra vida. ¿Cuántas veces oramos al día? Ocupémonos en que nuestra oración sea eficaz. No podemos orar, dice la palabra, con algo en nuestro corazón, ya sea de enojo o algo peor, en contra de alguien, porque entonces no va a ser agradable al Señor. Entonces hemos visto ahorita que debemos de orar conforme a su voluntad, con persistencia, sin desmayar, dice la palabra en Lucas 18:1. Con fe, eso lo veníamos viendo desde el día jueves. También dice que debemos de orar con acción de gracias, con gratitud a Dios. Y en nuestra oración debemos de estar ya en nuestro corazón sin ningún tipo de resentimiento o enojo contra nadie. Recordemos que siempre somos víctimas en algún momento de alguna persona que nos haga algo, y eso el corazón lo guarda. Es importante pedirle a Dios para que nos ayude a perdonar a quienes nos ofenden, porque en la medida que nosotros perdonemos, vamos a ser, dice la palabra de Dios, perdonados. También dice vamos al libro de Juan, hermanos, capítulo 14, Juan, capítulo 14, verso 13 y verso 14. Juan, capítulo 14, verso 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué dice el Señor? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo, dice el versículo 14, pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Debemos de pedir en el nombre de Jesús. Eso es agradable al Señor. Recordemos que el día jueves leíamos acerca de que la oración no es calificada de forma eficaz por Dios, no por lo que digamos también, sino por quien lo diga, porque nuestra condición de vida delante de Dios es acepta. Y aquí vemos una promesa del Señor Jesús: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces debe de ser en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santiago 5:16 también habla sobre otro ingrediente que debe llevar nuestra oración para lograr la eficacia deseada. Santiago capítulo 5, verso 5,
verso 16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Aquí habla acerca la oración eficaz del justo puede mucho. Es el título del tema que estamos estudiando. Pero debemos de orar, dice, unos por otros. En su oración debe de incluir las necesidades de sus hermanos. Si no conoce las necesidades de sus hermanos, pues a la hora de congregarse, usted escucha solicitudes de petición. Inclúyalas en su oración, porque eso es agradable delante de Dios. Les voy a leer un párrafo que escribí. Es la fuerza de nuestra fe, no la longitud de nuestras oraciones, que le agrada a quien oramos. Es la fuerza de nuestra fe. Eso es lo que le agrada al Señor. En Isaías, vamos a ir a Isaías para reforzar más al tema de la oración eficaz. Isaías 59, capítulo 2, dice así. Isaías, capítulo 59, verso 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta? Reforzando un poco más acerca de nuestra condición de vida. Por eso les decía anteriormente que no es tanto la longitud o la forma en que oremos, sino más bien nuestra condición delante de Él. Recordemos lo que también dice Proverbios, que ya leíamos, que la oración de los rectos es el deleite de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si nuestra conducta delante de Dios no es grata, la palabra de Dios dice que Él mismo va a ocultar su rostro de nosotros para no oír. Si nosotros queremos ser escuchados por Dios, ya hemos aprendido puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para que se logre la eficacia requerida y que logremos el objetivo trazado en nuestra oración. Vamos a ir también, y de esto ya les adelantaba también, y ese le he puesto el título: pedir sin egoísmo. Oiga bien, porque podemos ser egoístas a la hora de pedir. Podemos pedir solo lo que nos conviene a nosotros, y eso es actuar con egoísmo. Entonces eso nos margina de Dios, porque dice que fundamentalmente lo que leíamos habla sobre pedir conforme a su voluntad, y Santiago lo habla claramente: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿A qué se refiere Santiago ahí? Pedís y no recibís. Oiga, piden, dice Santiago, y no reciben, porque piden mal. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice porque piden mal? Para gastar en vuestros deleites. Podemos caer en el error de pedir en nuestra oración de forma egoísta, y Dios no va a escuchar nuestra oración egoísta. Por eso debemos nosotros de buscar tener una oración que sea agradable a Dios. Y en esta tarde estamos bastante concentrados en aprender a través de su palabra cómo orar. Recordemos las palabras de sus discípulos cuando le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar. Si nosotros podemos lograr tener una oración eficaz y cubrir todos y cada uno de estos requisitos, o incluir estos ingredientes en nuestra oración,
entonces va a pasar de que Dios nos va a responder. Fíjense que vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Si nosotros logramos tener una oración eficaz, una oración agradable a Dios, entonces, tal y como dice el versículo 16 de Hebreos, del capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, que nos acerquemos a su trono confiando en sus bondades, esperando en sus misericordias, y Él nos va a dar ese oportuno socorro en cualquiera que sea la necesidad que usted pueda estar enfrentando en este momento. Dios tiene dentro de su plan, tiene incluido el deseo de responder a nuestras peticiones. Está dentro de su plan, está dentro de lo que Él desea hacer. Antes de hacer una conclusión, voy a dejarles con un himno hermoso para que podamos nuevamente hacer la conclusión al final del himno. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante el perdonar, único ser adorado.
queramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón tu sumo amor, tu sangre carmesí diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. Arrugar y diré, y pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad te alabaré. Así es, mis queridos hermanos, nuestra fe espera en Él, debe de esperar en Él. Debe de esperar en Él. Esa palabra debe significa o llama a una intención. Debe esperar en Él. Haciendo una conclusión acerca del tema de una oración eficaz, sabemos entonces que no todos los cristianos van a recibir respuesta de sus peticiones.
aunque lo hagan con palabras muy hermosas o muy elocuentes, aunque la hagan amplias o cortas. No depende de eso, queridos hermanos. Hemos aprendido que depende de nuestra fe, de nuestra condición de vida delante de Dios, de saber y entender que debemos de pedir conforme a su voluntad, de saber y entender que debemos de pedir persistentemente sin desmayar. También, hermanos, que dentro de nuestra oración debemos de no ser egoístas. También dentro de nuestras oraciones incluir la acción de gracias a Dios por todo lo que ya nos has dado. Entonces hemos aprendido mucho acerca de cómo orar eficazmente. Espero que después de este estudio corto podamos todos y cada uno de nosotros recibir de Dios la respuesta que tanto deseamos. Queridos hermanos, cada uno de nosotros ha podido entender, aprender y reconocer de qué manera nos hemos conducido en la oración y qué manera podemos cambiar esa oración para que pueda agradar a Dios. Deseo bendiciones a todos ustedes, deseando que Dios les pueda bendecir grandemente en su familia, su trabajo, su negocio, pero sobre todas las cosas, que Dios pueda fortalecer su vida espiritual y que cada día su vida espiritual sea acepta delante de Dios. De esa manera nosotros vamos a recibir de Él abundantes bendiciones. Deseo que cada uno de ustedes, donde quiera que pueda estar escuchando en este momento o que vaya a escuchar posteriormente este programa, pueda Dios también derramar respuesta o enviar respuesta a sus plegarias, a sus peticiones. Recordándoles que los días martes y jueves a las 7 de la noche tenemos su programa Camino al Cielo, y los días sábados a las 5 de la tarde, los días domingos de 9 a 11 de la mañana tenemos transmisión en vivo de los servicios en dos localidades. El día de mañana a las 9 de la mañana en San Bernardino y luego en Chicacao a las 4 de la tarde tenemos las transmisiones. Invitados siempre para que puedan unirse a nosotros en la adoración a Dios a través de este servicio que nos permite el internet y de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, o ya rebasando los 70,150 ya oyentes, para la gloria del Señor. 70,150. Muchas gracias, querido amigo, usted hace posible que esta dicha sea para nosotros. 70,156, ya ahorita van aún más. Que Dios les bendiga a todos y que puedan estar en sintonía de forma continua de su programa Camino al Cielo y de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a orar a Dios para agradecerle por este momento que nos ha permitido estudiar su palabra y que nos permita que lo que aprendimos lo pongamos por obra para que nuestra vida cada día sea acepta delante de Dios. Padre eterno que estás en tu trono, muchas gracias te damos por este momento que nos has permitido unirnos a través de la radio, a través de tu amor y tu bondad en este estudio acerca de oración eficaz. Bendice a los que han escuchado, bendice a los que escucharán posteriormente y bendícenos a nosotros para poder tener palabras correctas para expresarnos como predicadores y así anunciar tu evangelio como es tu mandato. Bendice este servicio de radio que tú nos permites también laborar en él, que cada día podamos nosotros enfocarnos en mejorar nuestras exposiciones y que de esta manera también tu nombre sea glorificado. Te pido por favor por el seminario que se aproxima a partir del día martes, donde tu servidor tendrá una participación y más hermanos también a partir de las 3 de la tarde. Permite que podamos desarrollar ese seminario de una manera extraordinaria para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Desde ya ponemos eso en tus manos, sabiendo que solamente tú decides si llegamos a realizarlo. Bendice también la mente y el corazón de cada uno de tus hijos para que nos vayamos preparando, si tú permites, el día de mañana poder congregarnos
poder hacerlo todo conforme a tu gracia y a tu voluntad. Tú sabes cuáles son las necesidades de tus hijos. Tú puedas responder, Padre, todas y cada una de ellas, y que tu amor se manifieste en las vidas de cada uno de ellos, Señor. Solamente te pido por mi esposa y mi madre que padecen enfermedad, que tú puedas responder, Señor, nuestro clamor y nuestra súplica. Que podamos recibir, Señor, esa bondad infinita que tanto deseamos y anhelamos y hemos conocido también. Gracias, Padre, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti. Amén. Concluimos entonces en este momento, 6 y 8 de la tarde, deseándole bendición a todos y cada uno de ustedes. A las 7 de la noche, nuestro hermano Mario José Mendieta tiene otro programa. Estar pendientes para seguir edificándose a través de la palabra de Dios. Bendiciones a todos y que esta noche sea una noche de bendición para nuestras familias. Hasta pronto.